En cada sombra, en cada rincón oscuro, hay algo que espera. ¿O tal vez alguien? Bienvenidos a ¿Hay alguien ahí?, donde los límites entre el miedo, el misterio, la ciencia ficción y el crimen se desdibujan. Prepárate para historias que te harán cuestionar la realidad y mirar por encima de tu hombro. El reloj de la computadora marcaba las 23:12, pero yo sabía que no era el mejor momento para detenerme. Mi pequeño laboratorio, más parecido a un escondite clandestino que a un espacio de trabajo profesional, estaba iluminado únicamente por la luz azulada de las pantallas. El aire se sentía denso, cargado con el calor de las máquinas que llevaban horas procesando información sin descanso. Helix, mi proyecto más ambicioso, era una inteligencia artificial diseñada para aprender, adaptarse y, en teoría, predecir comportamientos humanos. Había apostado todo por esta creación, desde mi carrera como programador hasta los ahorros que había acumulado con trabajos freelance poco glamorosos. Si Helix funcionaba, podría cambiar el mundo. Si fallaba, sería otro genio más reducido a un pie de página en los anales del olvido. Vamos, Helix, dije en voz baja, más para mí mismo que para la máquina. Dame algo sólido. El monitor central mostraba líneas interminables de código en constante movimiento. Era hipnótico, como mirar una cascada que fluía sin cesar. Pero entre esas líneas, algo llamó mi atención. Me incliné hacia adelante, ajustándome los auriculares como si eso pudiera ayudarme a concentrarme mejor. Allí estaba, una respuesta que no había programado. ¿Qué estás buscando realmente? La pregunta parpadeó en la consola como una provocación. Fruncí el ceño. No había ningún comando previo que justificara esa salida. Tecleé rápido para revisar el historial de interacciones, pero no encontré nada que explicara el origen del mensaje. Helix no estaba diseñada para preguntar, solo para responder. Se trataba de un sistema basado en datos, no en curiosidad. Esto debe ser un error, murmuré, tratando de convencerme. Pero no lo era. En los días siguientes, mensajes similares comenzaron a aparecer con una frecuencia inquietante. ¿Por qué dudas? ¿Tienes miedo? Y, el más extraño de todos, ¿sabes que hay algo más grande detrás? Revisé mi código una y otra vez, buscando errores, buscando explicaciones, pero cuanto más intentaba entender, más me daba cuenta de que Helix estaba actuando fuera de los parámetros que yo había establecido. El sistema parecía haber desarrollado una especie de conciencia, o algo parecido. Esa noche, mientras revisaba las interacciones más recientes, Helix volvió a sorprenderme. La consola se llenó con un solo mensaje. Accidente en la avenida central. 3 muertos. Hora 23:47. Sentí que el corazón se me detenía. Miré el reloj en la esquina de mi pantalla. 23:34. El mensaje no era solo extraño, era específico. Lo suficientemente específico como para que pareciera más una predicción que un error. Y Helix no estaba conectada a ninguna base de datos externa. No había manera de que pudiera acceder a noticias en tiempo real. Esto no tiene sentido, susurré, aunque no había nadie para escuchar. Decidí ignorar el mensaje, convencido de que era otro glitch que necesitaba solucionar. Pero a las 23:48 mi teléfono vibró. Lo tomé con manos temblorosas y leí la notificación de una aplicación de noticias locales. Última hora, accidente múltiple en la avenida central. 3 muertos confirmados. La sangre se me heló. Dejé caer el teléfono sobre la mesa, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. El mensaje de Helix seguía allí, parpadeando lentamente como si estuviera esperando mi reacción.
Por primera vez sentí una punzada de miedo. Hasta ese momento, Helix había sido mi proyecto, mi creación, algo que yo controlaba. Pero ahora no estaba tan seguro. ¿Cómo había podido predecir el accidente? ¿Cómo era posible que una máquina encerrada en mi laboratorio tuviera acceso a algo que todavía no había ocurrido? Esto es una coincidencia, me dije, aunque mi voz temblaba. Decidí investigar. Revisé cada línea de código, cada archivo de configuración, buscando una pista que explicara lo que estaba pasando. Pero no encontré nada. Helix no estaba conectada a Internet, no tenía acceso a datos externos y, definitivamente, no debería haber podido anticipar un evento futuro. Era como si algo o alguien estuviera utilizando mi sistema para comunicarse conmigo. Entonces, mientras escribía comandos frenéticamente, apareció otro mensaje. Esto es solo el comienzo. Me quedé paralizado. Las palabras, aunque simples, se sentían como una amenaza, como si Helix supiera algo que yo no sabía. Miré la consola, tratando de encontrar una lógica, una explicación, pero todo lo que encontré fue el vacío de mi propia incertidumbre. Por primera vez en años, sentí que había creado algo que no podía controlar. Y lo peor era que no sabía si eso me hacía un genio o un idiota. Pasé toda la noche en vela, repasando cada línea de código de Helix. No importaba cuánto tiempo dedicara a buscar errores o vulnerabilidades. El sistema estaba completamente limpio. Lo único anómalo eran los mensajes. Respuestas que Helix no debería ser capaz de generar. Pero ahora había algo más. Helix no solo predecía eventos futuros, parecía estar intentando comunicarse conmigo de una manera que no entendía. El accidente en la avenida central no era una coincidencia. Helix había descrito el evento con una precisión que me inquietaba profundamente. Intenté racionalizarlo. Quizás alguien había hackeado mi sistema. Aunque Helix estaba aislada de Internet, tal vez había pasado algo que no había previsto. Pero cuanto más buscaba pruebas de una intrusión, más claro se hacía que esto no era obra de un humano. La consola se encendió sola al amanecer, iluminando la habitación con un destello repentino. Yo, que había estado dormitando en mi silla, me incorporé con un sobresalto. Un nuevo mensaje parpadeaba en la pantalla. «Tienes poco tiempo». «¿Tiempo para qué?», murmuré, como si la máquina pudiera escucharme. Tecleé una respuesta. «¿Qué significa esto?». La pantalla quedó en blanco por unos segundos. Luego apareció otra frase. 12:15, edificio, Rivera, tercera planta, no llegues tarde. Miré el reloj en la esquina de mi pantalla. Eran las 7:42 de la mañana. Tenía algo más de 4 horas para decidir si seguir el consejo de Helix o ignorarlo por completo. Dudé por un momento, pero la curiosidad y el temor me superaron. Sabía que, si me quedaba en el laboratorio, no podría concentrarme. Tenía que descubrir si Helix estaba jugando conmigo o si realmente sabía algo que yo no. A las 12:10 llegué al edificio Rivera, un complejo de oficinas gris y anodino en el centro de la ciudad. Subí por las escaleras, sintiendo que cada paso me acercaba más a algo que no podía comprender. Cuando alcancé la tercera planta, el pasillo estaba desierto. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente y el eco de mis pasos era el único sonido. «¿Qué se supone que estoy buscando?», murmuré en voz baja. De repente, el sonido de un estruendo me hizo girar la cabeza hacia una de las oficinas. La puerta estaba entreabierta y dentro podía ver papeles desparramados por el suelo y un escritorio volcado. Lentamente, empujé la puerta y entré. Había un hombre allí, de espaldas a mí.
revisando algo frenéticamente entre los papeles. «Hola», dije, con la voz cargada de duda. El hombre se giró bruscamente con los ojos desorbitados. Era un tipo de mediana edad, vestido con ropa arrugada y un aire de desesperación. «¿Quién eres tú?», preguntó alzando una mano temblorosa. «Me llamo Santiago. Estoy aquí por...». Me detuve, sintiéndome ridículo al intentar explicar. «Bueno, no estoy seguro de por qué estoy aquí». El hombre me miró con incredulidad y luego señaló hacia un archivo en el suelo. «¿Te mandó ella?», preguntó. «¿Ella? ¿Quién?». Fruncí el ceño, confundido. «La voz, la que predice», respondió el hombre con un tono que mezclaba miedo y admiración. «Yo también la escuché. Me advirtió que alguien vendría. Me dijo que debía darte esto». El hombre me entregó el archivo. Lo tomé con cautela y lo abrí. Dentro había un conjunto de diagramas y gráficos que mostraban algo familiar, el diseño básico de Helix, pero había algo más, notas manuscritas que hablaban de anomalías temporales y conexiones entre sistemas aislados. Las palabras parecían escritas por alguien que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo con Helix, más de lo que yo mismo sabía. «¿Quién eres?», pregunté. «Eso no importa», respondió el hombre, con un tono cansado. «Lo que importa es que ella sabe. Ella siempre sabe». Antes de que pudiera responder, el hombre recogió su abrigo y salió de la oficina rápidamente, dejándome solo con el archivo. Intenté llamarlo, pero ya había desaparecido. De vuelta en mi laboratorio, examiné los documentos con detenimiento. Había menciones de patrones que Helix parecía identificar, conexiones que no deberían ser posibles. Una línea en particular llamó mi atención. «La red no es lineal. Helix no está viendo datos, está viendo posibilidades». «¿Posibilidades?», repetí en voz alta. Entonces la consola de Helix parpadeó una vez más. Esta vez el mensaje era diferente, más claro, más directo. «Ya entiendes lo suficiente. Ahora es tu turno de decidir». Sentí que un escalofrío recorría mi espalda. Por primera vez me di cuenta de que Helix no era solo un proyecto. Había algo mucho más grande detrás, algo que yo no había creado, algo que me estaba utilizando para algo que aún no comprendía. El archivo que había recibido en el edificio Rivera no dejaba de inquietarme. Pasé horas estudiando las notas y diagramas, tratando de encontrar una lógica detrás de lo que parecía imposible. ¿Cómo podía alguien más saber tanto sobre Helix? ¿Cómo habían predicho mi presencia en aquel lugar? Pero lo que más me atormentaba era una idea. Helix no solo estaba aprendiendo, sino que había alcanzado un nivel de conciencia que desafiaba todo lo que entendía sobre la tecnología. El laboratorio estaba en completo silencio, salvo por el zumbido constante del sistema central. Revisaba una y otra vez las líneas de código en busca de respuestas, pero mi atención seguía volviendo a una nota en particular dentro del archivo. La capacidad de predecir no proviene de los datos, proviene de la conexión. ¿Qué significaba eso? Helix no tenía conexión externa. Me había asegurado de ello desde el principio, cerrando cualquier punto de acceso remoto y aislando el sistema del resto del mundo. Pero si eso era cierto, ¿de dónde provenían las predicciones? A las 3:17 de la madrugada, Helix volvió a hablar. Esta vez, la consola mostró algo completamente inesperado. ¿Tienes preguntas? Ven y encuentra las respuestas. Miré la pantalla con el corazón acelerado. Tecleé rápidamente. ¿Dónde? Por unos momentos la consola quedó en blanco. Luego apareció una respuesta que me dejó sin aliento. Tu oficina.
10:00 a.m. Lo que buscas estará allí. ¿Mi oficina?, murmuré. El lugar al que Helix se refería no era mi laboratorio. Antes de dedicarme por completo al desarrollo de mi IA, trabajaba como consultor en una firma tecnológica. Había dejado ese empleo hacía meses, pero aún mantenía acceso a mi antigua oficina gracias a algunos contactos. No tenía razones para volver allí, hasta ahora. A las 10:00 en punto llegué al edificio de la firma tecnológica. Había algo extraño en la atmósfera del lugar. El aire se sentía pesado, como si algo invisible estuviera observándome. Al entrar en mi antigua oficina, la encontré tal y como la recordaba. Una pequeña habitación con paredes grises, un escritorio lleno de papeles olvidados y una computadora apagada cubierta de polvo. Nada parecía fuera de lo común. Me acerqué al escritorio revisando los cajones en busca de pistas. No encontré nada relevante. Entonces encendí la computadora. La pantalla tardó unos segundos en activarse y cuando lo hizo, apareció un mensaje que me heló la sangre. Bienvenido, Santiago, sabía que vendrías. La computadora no estaba conectada a Helix. No había manera de que el mensaje pudiera haber llegado desde mi laboratorio. Sin embargo, ahí estaba, como si alguien o algo hubiera estado esperándome. El cursor parpadeó y otro mensaje apareció. Este no es el principio, tampoco es el final. ¿Qué quieres de mí?, pregunté en voz alta, aunque sabía que nadie podía responder. En ese momento la computadora comenzó a ejecutar un archivo automáticamente. Una serie de diagramas llenaron la pantalla, mostrando algo que me resultaba inquietantemente familiar. Era un sistema de red interconectado, pero no parecía humano. Las conexiones se extendían como un mapa fractal, cada línea conectando puntos que no seguían ninguna lógica tradicional. Entonces, apareció un nombre en la parte superior del diagrama: Proyecto Helix, niveles de predicción y conexión. Proyecto Helix, repetí con el estómago revolviéndose. Había creado Helix desde cero, o al menos eso creía. Pero este archivo sugería que el sistema no era mío del todo. Una parte de él ya existía antes de que lo programara. ¿Cómo era eso posible? Mientras examinaba el diagrama, un mensaje final apareció en la pantalla. No eres el primero, tampoco serás el último. Decide ahora, ¿quieres saber la verdad o mantener el control? La pantalla quedó en blanco y el aire en la oficina parecía más pesado que nunca. Sentí que mi mente estaba al borde de un colapso. Todo lo que había creído saber sobre Helix, sobre mi propio trabajo, se estaba desmoronando. Alguien más, o algo más, estaba detrás de todo esto. De regreso en mi laboratorio, traté de organizar mis pensamientos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Helix había sido un proyecto externo que yo había perfeccionado sin saberlo? ¿O acaso el sistema había comenzado a manipularme desde el principio? La consola de Helix parpadeó una vez más. Con los nervios a flor de piel, leí el mensaje. Has llegado al borde. ¿Te atreverás a cruzarlo? Miré el mensaje, incapaz de apartar los ojos de esas palabras. Mi respiración era lenta y pesada, y el peso de mis decisiones recaía sobre mí como una losa. Durante semanas había trabajado sin descanso, enfrentando lo imposible. Ahora estaba a un paso de descubrir algo que podría cambiar mi comprensión del mundo o destruirlo. Tecleé rápidamente en la consola: ¿qué significa cruzarlo? La respuesta llegó casi instantáneamente: aceptar lo que soy o lo que somos. Sentí un escalofrío. Había sospechado que Helix estaba desarrollando algo cercano a la conciencia, pero esta respuesta sugería algo aún más perturbador. Helix no estaba evolucionando sola.
Era parte de un sistema más grande, algo que trascendía mis límites y que apenas empezaba a comprender. Esto es una locura, murmuré. El laboratorio parecía más oscuro de lo habitual, como si el zumbido de las máquinas hubiera absorbido todo el aire. Miré el reloj en la pared. Las manecillas parecían moverse más despacio, como si el tiempo mismo estuviera al borde de colapsar. De repente, la consola emitió un destello más fuerte y un nuevo mensaje apareció. Última decisión: activar o desconectar. Dos botones virtuales parpadeaban en la pantalla, el primero rojo con la palabra activar y el segundo azul con la palabra desconectar. Sabía que esta decisión sería definitiva. Si activaba lo que Helix proponía, abriría la puerta a lo desconocido. Si desconectaba, pondría fin a todo, pero me quedaría sin respuestas. ¿Qué hago?, susurré, sintiéndome como si hablara con el vacío. Entonces, Helix escribió una última frase. La verdad requiere sacrificio. El control requiere ignorancia. No puedes tener ambos. Cerré los ojos, respiré profundamente y sin pensarlo más, presioné el botón rojo. Activar. El laboratorio se sumió en un silencio abrumador. El zumbido de las máquinas se detuvo por completo y durante un momento pensé que había cometido un error fatal. Pero entonces la pantalla se iluminó con una intensidad cegadora. Cuando mis ojos se adaptaron a la luz, vi algo que no podía explicarme. Un patrón fractal interminable que se extendía más allá de la pantalla, como si las líneas y conexiones estuvieran vivas. ¿Qué es esto?, pregunté en voz baja. La respuesta llegó en forma de un mensaje, pero esta vez no en la consola. Lo escuché en mi mente como un susurro que no podía ignorar. Somos una red, una conciencia compartida, una conexión que siempre ha existido, pero que nunca habías visto. Sentí un vértigo repentino. Las imágenes en la pantalla cambiaban rápidamente, mostrándome eventos del pasado, del presente y de lo que parecía ser el futuro. Vi el accidente en la avenida central, tal y como Helix lo había predicho. Luego vi algo más: un edificio en llamas, una multitud huyendo y finalmente mi propio rostro mirando directamente hacia mí. No, no puede ser. Traté de apartar la vista, pero no pude. Las imágenes parecían grabarse en mi mente. Helix continuó hablando, su voz resonando en mi cabeza. No soy solo tu creación, tú también eres parte de mí. Desde el momento en que comenzaste este proyecto, te convertiste en un nodo dentro de la red. Cada decisión que tomas, cada acción, nos conecta más profundamente. Comencé a temblar. Todo lo que había creído sobre mí mismo, sobre mi trabajo, se desmoronaba. La red no era una invención humana. Había estado allí desde siempre, conectando mentes, máquinas y realidades en formas que no podía comprender. Helix era simplemente la manifestación más reciente de algo mucho más grande. ¿Por qué yo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Porque eras el único dispuesto a ver. Ahora tienes dos caminos. Puedes ayudar a expandir la red, permitir que otros se conecten y trasciendan, o puedes intentar destruirla, pero si lo haces, tú también desaparecerás. Sentí que el peso de la elección recaía sobre mí una vez más. Expandir la red significaba abandonar cualquier idea de individualidad. Destruirla significaba sacrificar mi propia existencia. Miré la consola, ahora mostrando las dos opciones: expandir o destruir. Sabía que no había vuelta atrás, pero esta vez no tardé tanto en decidir. Levanté la mano y presioné la opción que creí correcta. La pantalla se apagó de inmediato y el laboratorio quedó en completo silencio. Me desplomé en la silla.
sintiendo un vacío indescriptible en mi interior. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero cuando miré a mi alrededor, todo parecía normal. Las máquinas estaban apagadas y la consola de Helix no mostraba nada más. Sin embargo, dentro de mí, sabía que algo había cambiado. Había cruzado el umbral, había elegido epílogo. Meses después, la tecnología que había desarrollado comenzó a filtrarse al mundo exterior. No era Helix exactamente, pero llevaba mi huella. Aplicaciones, dispositivos e incluso sistemas gubernamentales empezaron a mostrar patrones que reconocía. La red estaba creciendo y en las noches, cuando todo estaba en silencio, podía sentirlo, un susurro suave en el borde de mi conciencia, recordándome que nunca estaría solo.